Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 8 de la mañana con 39 minutos en este día, miércoles 30 de agosto del año 2023. Como adelantaba antes de la pausa, estamos ya en nuestro panel de conversación y como siempre con la editora general de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, aquí bueno. Esperando para que podamos conversar respecto de diversos temas que están marcando la agenda actualmente en nuestro país, y saludamos a quienes van a ser parte de este panel de diálogo, de conversación, de encuentro, también si se quiere llamar de esa forma. Saludamos en primer lugar a la integrante de la red de politólogas, magíster en sociología y directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur, Pamela Po, a quien le damos la bienvenida. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien por acá. Qué bueno. Y en breve va a estar con nosotros también el sociólogo, académico, ex ministro de Estado, Germán Correa, quien está probablemente subiendo las escaleras en este momento. Le decimos que no se apure, que se lo tome con calma, que ya va a estar acá con nosotros. Vamos a partir con Pamela por mientras. Sí. Bueno, Pamela, ¿cómo estás? La muerte de Guillermo Tellier ha generado una serie de reacciones. Bueno, ayer lo comentábamos temprano con Juan Andrés Lago, que muy oportunamente estuvo aquí en la radio. Y esta decisión del presidente de decretar duelo nacional generó varias reacciones críticas. Se comparó con lo que pasó la semana pasada con Belisario Velasco. Eso por un lado, ¿no? Se criticó, dijo que no era una figura de unidad, y por otro lado, esta declaración que hace el presidente Boric en la tarde, se refirió 3 veces ayer a la muerte de Guillermo Tellier, donde compara el fallecimiento del líder del Partido Comunista con el suicidio de uno de los inculpados, condenados en el asesinato de Víctor Jara, a quien califica de cobarde, ¿no? ¿Cómo analizas esto del punto de vista de, el tono mismo del presidente, quienes se extrañaron bastante? A mí me llamó la atención, la verdad, esta declaración de la tarde, el tono y las críticas también respecto de decretar duelo nacional, quienes dicen, bueno, esto está reservado para otro tipo de figuras, expresidentes de la República, en fin. ¿Cuál es tu mirada así para partir la conversación? Bueno, la verdad es que también me sorprendió, debo decirlo. A mí me da la impresión de que, la muerte de cualquier persona obviamente nos impresiona, obviamente era una figura, Guillermo Tellier era una figura, digamos, importante del Partido Comunista, es el partido, digamos, de gobierno, por lo tanto no me extraña tampoco que se decrete ese duelo nacional. De todas maneras, me parece que las declaraciones que hizo el presidente después con respecto al suicidio de otra persona, digamos, me parece que son poco feliz, digamos, las declaraciones. Creo que estamos en un momento en el cual necesitamos, digamos, construir discursos y relatos, digamos, que no impliquen que la oposición, digamos, pueda generar todo un despliegue comunicacional que desde mi visión que no suma. Entonces, en ese sentido, creo que las declaraciones, creo que el duelo nacional es facultad del presidente, digamos, que lo designe, y si así lo estima, bueno, está bien, digamos, pero con respecto a las declaraciones, a mí un poco... puede ser quizás estas declaraciones en el ámbito personal o más privado, digamos, pero creo que si estamos en un momento, estamos a puertas de pasar a septiembre, creo que hoy en día, como están crispados los ánimos en la política, no suma, la verdad. No, para mí, la verdad que creo que son de esos gustitos que a veces uno, creo que en política no se debieran dar. Esas serían como mis primeras impresiones, digamos, con respecto a este tema. Sí. Bueno, ahora saludamos, sí, formalmente a don Germán Correa, que ya está con nosotros. Buenos Germán, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, respecto a lo que preguntaba Montserrat. Mira, bueno, primero creo que corresponde expresar las condolencias al Partido Comunista por el fallecimiento de su líder, Guillermo Tellier, a quien algo conocí. Pero estoy un poco extrañado por todo este debate, por la decisión de haber decretado duelo nacional, de verdad. Además, me sorprendió, antes que hubiera cualquier otra reacción, digamos, me sorprendió porque ha habido
ha habido fallecimientos de personas extremadamente importantes en la historia del país donde no hubo un gesto de esta envergadura. Recuerdo porque en estos días hubo un aniversario más del fallecimiento de Clomiro Almeida, quien fuera canciller del presidente Allende, estuvo 2-3 años preso en dictadura, torturado, relegado a Dawson, tuvo una trayectoria impecable de lucha contra la dictadura durante los 17 años, ¿no? Pudo regresar a Chile y estar relegado 2 años después de regresar a Chile, el 87, clandestinamente porque estaba prohibido su ingreso al país, y no hubo un gesto de esta naturaleza, porque la verdad es que corresponden, creo que sí tienen razón quienes dicen, no la derecha va a criticar cualquier cosa y la extrema derecha con más razón. Con respecto a ella he dicho que están bastante arrepentidos de no haber asesinado a más gente de izquierda. Esa es la actitud que tienen, de odiosidad y persecución permanente. Pero digo, creo que debió haberse penetrado un poquito mejor. Y sí, también me sorprendieron las palabras y comparación del presidente. En estos casos es cierto lo que dicen, ¿no es cierto?, de que estamos en un clima extremadamente crispado, uno mismo, digamos, que vivió, experimentó el golpe de Estado y todo lo que lo siguió, la dictadura y todo eso. Sí, estamos muy tensionados emocionalmente en estos momentos. Yo acabo de estar hace un par de días atrás en el homenaje que le hizo a Jekar Negme, dirigente del MIR, que fue asesinado un mes antes del plebiscito. Una muerte absolutamente... Todas las muertes son inexplicables, pero en este caso absurda, una especie de venganza política de último momento de la CNI. Y estuve en la inauguración del nombre que se le puso a 3 cuadras de una calle, ¿no? Típico homenaje chileno, además a media. Mientras hay otro personaje que tiene avenidas completas y que es su nombre y no lo merece, un luchador por la democracia como fue Jekar. Y entonces, nada, yo en mi caso estoy como en medio de sentimientos diversos, pero creo que sí, estamos en momentos extremadamente crispados y creo que hay que cuidar mucho las palabras. Sí, bueno, eso que menciona Germán de cambio de calle generó harto escándalo, y eso que fue poquito, efectivamente son partes de algunas calles y generó harta irritación en algunos sectores. Pamela, este debate a propósito de Guillermo Tellier y de su rol durante la dictadura ha generado algunas controversias con la oposición. Bueno, Germán tiene razón en que la oposición siempre va a cumplir ese rol y va a criticar, digamos, las iniciativas, ¿no?, las decisiones del gobierno, pero esta revisión histórica, podríamos decir, sobre el rol de algunos actores durante la dictadura que tomaron la decisión de la vía armada en un contexto de dictadura, de tiranía, digamos, ¿no? Distinto es lo que pasó después del 90, pero cuando se le califica a Guillermo Tellier como terrorista o se cuestiona lo que ocurrió, por ejemplo, con el atentado a Pinochet, ¿cómo ves tú esas críticas? Porque tiene un trasfondo que es más profundo, digamos, que criticar la figura de Guillermo Tellier propiamente tal. Bueno, yo insisto, la oposición en estos momentos ni siquiera es una oposición constructiva. Estamos hablando de una oposición tremendamente visceral con respecto a cualquier cosa, con una falta de información con respecto al tema histórico, o sea, de realmente leer libros de historia. Entonces, en ese sentido, creo que el no comprender la figura de Tellier con respecto a la dictadura, o sea, cualquier pueblo que tiene una tiranía tiene derecho a generar alguna resistencia, o solamente es dejarte morir. Entonces, creo que si eso no se comprende y no se entiende desde esa lógica o desde ese lugar, nadie quiere ver, digamos, un desparramo, un derrame, digamos, de sangre, pero el tema es que eso ya estaba ocurriendo de parte del Estado. Entonces, si él es la figura en este momento, podría haber sido otra persona. Por lo tanto, el tema de la resistencia, yo diría que es un derecho para las personas, digamos, que están sometidas a una tiranía. O sea, cualquier pueblo tiene el derecho a rebelarse con respecto a eso. Y yo creo que ese es el contexto que hay que entender. Después digamos, de la dictadura, ese es otro pueblo. Y ahí uno tendrá, digamos, que evaluar. Pero yo creo que acá a la oposición le hace falta, digamos,
si bien tienen su derecho legítimo a pensar distinto, porque de hecho en la dictadura se persiguió a las personas por pensar distinto, a muchas de ellas, digamos, creo que no, esta lógica de calificar de terrorismo y todo el tema, de verdad es que son discursos muy vacíos y faltos de información que no se puede comparar, digamos, desde este revisionismo histórico, desde la comodidad de tu casa. La verdad es que también creo que requiere de mucho pensamiento crítico para poder, digamos, hacer el análisis como corresponde. Ujú. Sí, porque se instala esta idea, ¿no? Del terrorismo, no lee las redes sociales, quizás generaciones más jóvenes se quedan un poco con esa idea y es bueno ir precisando conceptos más allá de las opiniones legítimas que tenga cada uno. Germán, ¿cuál es tu mirada? Bueno, así es. Hay que recordar, sobre todo a las nuevas generaciones, que vivimos 17 años de terrorismo de Estado. Eso fue lo que vivimos en dictadura, ¿no es cierto? Con asesinatos cotidianos, desde luego cientos de miles de chilenos exiliados, torturados, encarcelados sin juicio alguno. Yo estuve 3 veces preso sin juicio alguno, y yo, digamos, la saqué bastante menor que otros compañeros que fueron asesinados, torturados salvajemente. Entonces, estábamos ante un régimen que ejercía el terrorismo de Estado como política permanente, al cual esta gente de extrema derecha jamás ha dicho nada de la violación masiva de los derechos humanos que ocurrieron en este país. Entonces, frente a eso, como bien dice Pamela, existe el derecho a la rebelión, existe el derecho incluso a usar la violencia. Naciones Unidas, ¿no?, establece el ejercicio de un derecho a rebelarse frente a una tiranía con todas las formas de lucha. La propia Iglesia lo acepta. Ahora, ¿por qué yo lo digo? Porque nosotros, desde la izquierda, yo fui presidente del Movimiento Democrático Popular en dictadura, y éramos permanentemente asediados con el tema de la violencia, incluso dentro de la propia oposición. Ese era un tema de división en la oposición absurdo, porque nosotros nos estaban matando todos los días y nos criticaban por plantear todas las formas de lucha como válidas frente a una tiranía, ¿no? Era ridículo plantearnos eso cuando nos estaban matando todos los días. Entonces, ese es un debate, ¿no es cierto?, que la extrema derecha siempre se va a inclinar en su favor por aquello. Pero cuando ellos sufren, ya han sufrido en otras partes del mundo, la violencia de Estado, la represión, no, ahí hay luchadores por la libertad, quienes luchan contra esas tiranías, ¿no es cierto?, que hubo en otros países, tiranías de gente que se decía de izquierda. Entonces, hay que equilibrar las cosas, ¿no es cierto? Y aquí, naturalmente, yo estuve dentro de los que defendimos todas las formas de lucha y nos parecía absolutamente legítimo hacerlo frente a una dictadura y una tiranía. Entonces, bien dice Pamela, hay que poner las cosas en su lugar. Y sobre todo nos encontramos con una derecha además cavernícola, como yo la he calificado, ¿no es cierto? Ignorante, inculta, ¿no es cierto? Entonces, nada, yo creo que estos debates se van a seguir dando con esta realidad que tenemos en Chile, además de un deterioro cultural generalizado. Estamos pagando también las consecuencias de la dictadura desde ese punto de vista, que nosotros tampoco supimos corregir en democracia. Así que bueno, estamos ante una situación bastante compleja, diría yo, pero inaceptable la posición de la extrema derecha y de la oposición en este momento. Sí, ahora esto se puede entender, Pamela, en la línea del futuro, ¿no? En el sentido de que aquí también hay como una disputa por la, entre comillas, verdad histórica, todos estos cuestionamientos, todas estas puestas en duda, ¿no? O estos contextos incompletos, ¿no?, que se presentan respecto de ciertos episodios que ocurrieron en la historia de nuestro país, pueden ir un poco orientados en esa línea. O sea, las verdades históricas, yo diría que había muchos elementos zanjados, la verdad. Sí. Pero también tenemos que entender que está el surgimiento, digamos, de una extrema derecha, que los discursos son de odio, son facilistas, son una búsqueda, digamos, de llegar al poder con, digamos, con frases cliché que son, yo podría empezar a repetir aquí frases, digamos, y probablemente me suben los seguidores de extrema derecha en un segundo, o sea, incluso bots, entonces, digamos, en redes sociales. Entonces, estamos hablando de ese tipo de liderazgos que están surgiendo. Y aquí el grave problema es que la derecha, que es más moderada, digamos, una centro derecha, no logra hacer el dique de contención a esa extrema derecha. Se están plegando, digamos, a ese tipo de discurso. Y eso es lo que es lo que más me preocupa realmente. Porque esa extrema derecha podría tener ese dique de contención, pero no está ocurriendo. No.
se están plegando, digamos, independientes que quizás en la interna puedan tener divisiones, pero hacia afuera no se está viendo ese elemento. Entonces, la apuesta, ese es el problema que ocurre con esto. Cada vez la derecha y los partidos de derecha están haciendo una apuesta más alta. Y eso es peligroso, porque va a llegar un momento, bueno, ayer vimos lo que se aprobó, digamos, con respecto a usurpaciones, la apuesta es a la defensa propia. Entonces, son esos elementos, digamos, que son preocupantes, porque la democracia se construye, digamos, con elementos de equilibrio, digamos, entre las distintas fuerzas, y yo creo que aquí hay un desbalance a través de los distintos discursos que se están generando, que son bastante vacíos y que están penetrando, digamos, en las distintas capas de la sociedad. Sí, bueno, a propósito de lo que dice Pamela, ayer o las últimas horas se ha conocido que el gobierno va a insistir en esta declaración conjunta o este llamado a todas las fuerzas políticas para que condenen lo ocurrido hace 50 años. Y yo escuchaba algunas declaraciones ayer del Congreso, de parlamentarios de oposición, estoy hablando de diputados, por ejemplo, de Renovación Nacional, no del Partido Republicano, que decían, bueno, lo que quiere hacer el gobierno es un acto conmemorativo entre gente que piensa igual. Quieren imponer su verdad, quieren imponer la verdad oficial, dando a entender que ellos no van a suscribir este documento. Y ahí, Germán, te pregunto, ¿cómo ves esto? Porque no es el ánimo que había hace una década o quizás hace dos, ¿no? Como decíamos, revisionismo histórico, en algunos casos que incluso llega a ser negacionismo, ¿no? Por parte de las oposiciones, para ser bien justa, o de parte de la oposición, mejor dicho, y que no son capaces de suscribir una declaración donde se condene, por ejemplo, el golpe de Estado, señalando que la izquierda no ha hecho la autocrítica, ¿no? Bueno, tú perteneces a ese sector, viviste esa época, yo creo que las autocríticas también se han hecho. Quizás habría que mirar al frente para ver si las autocríticas se han hecho a la luz de las declaraciones recientes, digamos, de las últimas semanas. Bueno, yo creo que la izquierda nos hicimos la autocrítica hace mucho tiempo, ¿no? Inclusive, a mí, en mi juicio, algunos se pasaron un poco de la raya en la autocrítica porque se pasaron a otros proyectos ideológicos diferentes al de la izquierda. Pero en fin, cada cual asumió, digamos, esa responsabilidad histórica, esa autocrítica. Hay libros, hay declaraciones, hay conductas, además, ¿no es cierto?, que pueden demostrarlo. Pero yo creo que la derecha nunca ha dejado... Primero, no creo que la derecha sea democrática, la verdad. Porque, como vimos en el gobierno de Allende, ¿no es cierto?, incluso cuando en la última elección parlamentaria el gobierno de la Unidad Popular había aumentado casi 10 puntos su votación respecto a Allende, 36% pasamos al 46%, con todo el caos, el desabastecimiento, las tensiones, la violencia que existía en el país, la Unidad Popular incrementó 10 puntos su votación. Y yo creo que fue eso súper importante, además, en la decisión de ir al golpe de Estado de todas maneras. Un golpe de Estado, además, bastante promovido y financiado desde el exterior por los Estados Unidos, la agencia de inteligencia, la CIA y todo lo como sabemos por los propios documentos de los Estados Unidos liberados al conocimiento público mundial. Entonces, aquí hubo una conspiración nacional e internacional, ¿no es cierto?, para impedir que el gobierno de Allende pudiera ejercer incluso normalmente. Ahí está el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, pocos días antes de que el Congreso ratificara a Allende como la primera mayoría elegida por el pueblo de Chile como presidente. Entonces, historia, hay que saber historia, y la historia señala que aquí se impidió desde el comienzo por la violencia, con asesinato de un comandante en jefe del ejército, de un atentado, ¿no es cierto?, por la derecha. Se trató de impedir que Allende siquiera fuera designado presidente. Entonces, la derecha, yo creo, nunca ha creído realmente en la democracia. Y la derecha lo que ha hecho es guardar las uñas en todo el periodo de la transición, porque obviamente era políticamente incorrecto seguir alabando a la dictadura en plena democracia. ¿No es cierto? Yo digo hoy día que era lo que decía en el gabinete del presidente Elwin, que le habíamos pasado demasiado rápido el certificado de demócratas a la derecha, ¿no? Esa derecha que poquitas semanas antes nos había estado reprimiendo. Entonces, creo que como Concertación fuimos demasiado condescendientes desde ese punto de vista con la derecha. Y esta derecha saca hoy día las uñas porque se siente que es mayoría, que yo creo que no la es. Pero como tenemos un pueblo masivamente desculturizado, por no decir ignorante, ¿no es cierto?, pero desculturizado más bien,
que no tiene las herramientas de reflexión y análisis, tampoco las busca, ¿no? Entonces, estamos en ese tema, y la derecha, como se siente hoy día triunfadora, se adueñaron del 62%, que jamás lo fueron, saca las uñas de nuevo, es la derecha real. La otra derecha es la falsa derecha, la derecha que cuando se ven problemas democráticos, porque nosotros avanzamos democráticamente con la Unidad Popular y ganamos 10 puntos de votación en esos años, saca las uñas y va al golpe de Estado, ¿no es cierto? Y va donde los generales le tiran maíz a las señoras de los, no sé, tirándole maíz a los militares, provocándolos para dar el golpe de Estado. Entonces, recordemos historia. La derecha no es democrática y lo ha demostrado en Chile que no lo es. La izquierda en Chile nunca dio un golpe de Estado. La izquierda en Chile no se le puede mostrar una trayectoria de violencia. Otras izquierdas de otra parte del mundo, sí. Y otras izquierdas que incluso en algún momento nosotros apoyamos, que no debimos haber apoyado. Y esa es parte de nuestra autocrítica, ¿no es cierto? Entonces, nada, la derecha no se ha hecho su autocrítica, siguen pensando que lideraron a Chile del comunismo y que bien muertos estuvieron los muertos, bien torturados los torturados, y si pudieran hacerlo hoy día de nuevo lo harían. Sí, bueno, una situación que vamos a seguir, por cierto, conversando, reflexionando. En breves segundos tenemos que hacer una pausa, son las 9 de la mañana exacto, con 35 segundos. Ya regresamos acá a Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. La banda nacional Cuarteto Austral presenta su nuevo disco titulado Aeterman en Sala Master. La agrupación chilena que fusiona música clásica con música popular latinoamericana estrenará su EP titulado Aeterman, recientemente lanzado en Casa Américas en Barcelona. La cita es este viernes 1 de septiembre a las 20 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Esta presentación contará con la participación de grandes músicos de la escena nacional como Más que Música, Martín Benavides, Raúl Céspedes, Patti Díaz y el chinchinero Pablo Vega. Los encargados de abrir el show serán el dúo de música de raíz Camila y Silvio. Los dejamos invitados este viernes 1 de septiembre a las 19:30 horas a disfrutar los sonidos del Cuarteto Austral en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Ecopaz. Este miércoles 30 de agosto a las 19:30 horas se presenta en Sala Master el reconocido compositor, intérprete y director artístico de Inti Illimani histórico Horacio Salinas, junto a Romilio Orellana, reconocido guitarrista clásico chileno y considerado uno de los músicos más importantes de América Latina. Juntos nos deleitarán con un concierto a dos guitarras donde la música latinoamericana será la invitada de honor junto a composiciones del propio Horacio Salinas. Los invitamos a disfrutar en Sala Master de un encuentro íntimo, lleno de historia, acordes, recuerdos y virtuosismo, donde estos músicos chilenos interpretarán obras icónicas del repertorio latinoamericano a través de un recorrido por las principales ciudades de Chile. Los esperamos este miércoles 30 de agosto a las 19:30 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Horacio Salinas y Romilio Orellana en Sala Master de Radio Universidad de Chile. Entradas a la venta en portalticket.cl. Radio Universidad de Chile, a 50 años del golpe militar. Educación para la democracia. Comprometidos con la memoria y los derechos humanos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, transmisión conjunta a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan, de Uchile TV, todas sus señales que de hecho si nos está viendo a través de alguna de nuestras plataformas audiovisuales, ahí en la wincha que hay ahí abajo, puede ver todas y cada una de las señales en las cuales nos puede sintonizar a través de la televisión abierta digital a lo largo y ancho del país cuando son exactamente según la hora oficial de nuestro país, las 9 de la mañana con 3 minutos. Hay algunos relojes que están un poco más adelantados, otros que están ahí un poco más atrasados. Vamos a estar haciendo los ajustes que se requieran, pero usted se hace la idea que es más o menos esa la hora. Sí, bueno, siguiendo con el bloque anterior, la conversación respecto de este clima previo al 11, hoy día es el día del detenido desaparecido y en ese contexto el gobierno, encabezado por el presidente, pasadito del mediodía, va a presentar el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos. Esto asoma como el gran legado, al menos en esta materia de este gobierno, es una cuestión bien relevante en lo simbólico, al menos, y en lo concreto es lo que les quiero preguntar si es que ven alguna factibilidad. Primero, ¿cómo evalúan esta medida que en el fondo lo que hace es un giro, ¿no?, entre quienes impulsan la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que ya no recaiga en los familiares, en las víctimas, sino que en el Estado? Poniendo todos los recursos a disposición, tecnología, en el fondo tratar de poder de buscar, ¿no?, de reconstruir en el fondo lo que le pasó a más de 1.200, ¿no?, que quedan todavía. Ayer salió un reportaje bien interesante en la televisión respecto de aquello. Solo 306, si no me equivoco, han sido encontrados sus cuerpos y quedan más de 1.200 por encontrar. ¿Ven que esto tiene alguna factibilidad considerando que quienes tienen la información o están a punto de morir, lo voy a decir así como es, digamos, o ya han fallecido? Gente integrante de los altos mandos y algunos no tan altos, ¿no?, del ejército, de las Fuerzas Armadas, y que se han negado sistemáticamente a entregar información. En paralelo surge una idea, una propuesta que surgió del senador Moreira, ¿no?, de entregar beneficios carcelarios a cambio de información. Algo que puede parecer bien insólito, pero si uno lo ve en términos prácticos y concretos, quizás es la única alternativa de poder conseguir esa información que quienes la tienen son reticentes a entregarla. Germán, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, yo valoro el gesto, ¿no? Valoro el gesto más bien simbólico del gobierno en el sentido de tomar esta iniciativa, porque creo que nunca vamos a tener que cejar en la búsqueda de quienes fueron hechos desaparecer forzadamente por la dictadura. Creo que es algo que nos debemos, ¿no? Y les debemos a los familiares, nos debemos nosotros por un imperativo ético y nos debemos también por los familiares de esas personas detenidas desaparecidas. Yo, de hecho, tengo varios compañeros detenidos desaparecidos, incluso un compañero en el cual trabajamos junto en clandestinidad fue detenido y hecho desaparecer, el hijo de un dirigente sindical. Y creo que es un deber ético el mantener el esfuerzo de encontrar a quienes fueron hechos desaparecer forzadamente por las fuerzas policiales de la dictadura. Ahora, ¿cuánto se va a lograr? No importa, yo creo que aunque encontremos a uno, a partir de este esfuerzo vale un mundo la pena haberlo hecho. Es difícil, como tú decías, es muy difícil porque ellos se confabularon para no decir nada y yo no veo por qué hoy día, incluso estando presos, bueno, la derecha, Moreira y todo ellos siempre buscando liberar a los violadores de derechos humanos, se aprovecha, digamos, de la situación y plantea esa iniciativa, pero yo creo que ellos se confabularon para no decir nada, lo han cumplido, hasta hoy día muchos de ellos ya habrán fallecido, y recordemos que esto fue no solo cosa de los altos mandos, aquí hubo personas comunes y corrientes, ¿no?,
hasta conscriptos, ¿cierto? Y gente, cabros jóvenes en esa época, que fueron usados para las maniobras de hacer desaparecer. Entonces, que nunca tampoco han revelado información. Entonces, no sé, por miedo, en fin, por alguna razón. Pero como digo, aunque sea la persona que se logre encontrar a partir de esta iniciativa vale la pena. Y nada, pues yo creo que hay que mantener ese esfuerzo siempre. Ojalá hasta que sepamos lo que pasó con cada una de esas personas hechas desaparecer. Sí, Pamela, ¿cómo lo ves tú? En la misma línea que Germán, yo creo que el Estado en este sentido tiene que tener medidas reparatorias, digamos, con respecto a lo que ocurrió. Me parece que esto es algo que debe ser, digamos, uno no tiene que escatimar esfuerzo en la búsqueda finalmente de personas que fueron hechas desaparecer. O sea, y si bien hay militares, yo creo que si hubiesen querido hablar ya lo hubiesen hecho, la verdad. Por lo tanto, yo creo que esta cosa de la monedita de cambio me parece que no corresponde, la verdad, no a esta altura, digamos, de la historia. Y creo que se pueden hacer otras gestiones, el ministro de Justicia lo ha planteado, digamos, y creo que esas gestiones son las que podrían dar algún fruto, y si eso ocurre, digamos, creo que es una buena noticia. Dentro de lo oscuro que es, digamos, tener que estar esa parte de nuestra historia. Entonces, en ese sentido, yo diría que me parece que es una buena medida, que hay que hacer esos esfuerzos. Y por otro lado, siempre a los familiares les ha tocado llevar esa lucha adelante, que yo creo que es tremendamente desgastante para ellos mismos también. Entonces, que haya ayuda del Estado en ese sentido me parece que es óptimo, digamos, y es algo que se les debe. Entonces, estoy ok con aquello, digamos. Sí, bueno, aparte de este Plan Nacional de Búsqueda, como decíamos antes de la pausa, está esta declaración que va a llamar a firmar el presidente Boric, y hay otras actividades, hay romerías, ¿no? Está este acto adentro de la moneda, fuera de la moneda, hay invitados internacionales, pero de todas maneras, Germán, se ha criticado el poco entusiasmo del gobierno con esta conmemoración. Ayer hablamos con Juan Andrés Lagos, que él era bien crítico. En general, el Partido Comunista tiene una posición crítica, lo decía la semana pasada la diputada Carmen Hertz. Pero ahí la pregunta surge si, bueno, este es el rol del gobierno. Ya hemos escuchado las críticas, por ejemplo, de la oposición, diciendo que esto no une a los chilenos, bueno, lo que ya se ha dicho. ¿Cuál es tu mirada sobre la actitud, la disposición que ha tenido el gobierno en estos 50 años? Mira, es un poco curioso, porque uno habría esperado otra cosa de este gobierno, ¿cierto? Por la forma en que se definen, pero hay una cierta distancia entre cómo se define y cómo actúan en realidad. Pero sí, yo creo que este gobierno no tuvo en ningún momento en realidad un relato sobre este acontecimiento tan importante, 50 años del golpe de Estado y todo lo que ocurrió después. No hubo en ningún momento, creo, ya estamos encima, no hubo claridad con respecto a qué hacer. Yo creo que habría sido, mucho más, haber hecho 2 o 3 actos muy simbólicos, y siquiera, incluso uno, muy simbólico, pero que tuviera mucho poder desde el punto de vista precisamente simbólico, afectivo, demostrativo, ¿no es cierto? Porque como fue ese perdón a nombre del Estado que el presidente Elwin pide, ¿no es cierto?, después de ser entregado el informe Rettig, ¿no es cierto?, la primera iniciativa que se toma en el gobierno de transición para avanzar en materia de hacer justicia en términos de violación de derechos humanos. Y cuando el presidente recibe el informe y hace ese discurso ante el país, ¿no es cierto?, el presidente Elwin, a nombre del Estado, le pide perdón a todos quienes habíamos sido, ¿no?, víctimas de atropellos por los derechos humanos. Entonces, ese fue un gesto súper potente, fue un gesto, no hubo nada más. Después vinieron las leyes, los exonerados, de la ley Valech y todo lo demás, pero nada de lo que te puede dar el Estado a ti económicamente compensa, ¿no es cierto?, el haber sufrido atropellos a tus derechos, y mucho más cuando las situaciones son irreversibles, con casos de asesinato, personas que fueron hechas desaparecer. Entonces, nada que el Estado pueda hacer desde el punto de vista material te va a compensar, pero sí está el gesto simbólico, y desde ese punto de vista
Creo que un gran acto simbólico habría sido suficiente, pero bueno, no hubo relato, no hubo claridad con respecto a qué hacer. Yo habría sido como muy recatado desde ese punto de vista, porque no se trata de despertar odiosidad ni nada de eso, sino que realmente conmemorar una fecha muy triste en la historia del país. Y aprovecho de señalar una cosa que la derecha y la extrema derecha no sé si no se dan cuenta, pero cuando ellos defienden la violencia, cuando ellos defienden el golpe de Estado, cuando ellos defienden implícitamente el masivo atropello a los derechos humanos, lo que están haciendo es validando que eso pueda volver a ocurrir en Chile, pero esta vez por el lado de la izquierda. Porque a futuro, ¿por qué alguien de la izquierda pudiera limitarse en sus conductas para imponer puntos de vista si ya una derecha legitimó aquello, ¿no? Nunca condenó la tortura, nunca condenó detenidos desaparecidos, nunca condenó el golpe de Estado como forma de resolver los problemas políticos en el país, ni quiere hacerlo ahora, y difícilmente vayan a firmar la declaración que el presidente quiere que se firme. Yo creo que no se va a firmar. Si ni siquiera quieren eso, ¿no? Están en la práctica legitimando para el futuro de Chile. En la práctica que alguna vez, ellos no siempre van a tener mayorías ocasionales como hoy día. Mañana puede ser una izquierda que tenga mayoría. Y esa izquierda perfectamente podría ser buscar soluciones violentas también. ¿Por qué no? Si la propia derecha ha legitimado todo eso. El terrorismo de Estado lo ha legitimado en la práctica, al guardar silencio y al no hacer gestos simbólicos de condena. Entonces, ojo con lo que se hace hoy día, porque puede tener mañana serias consecuencias. Y eso no lo piensan. En su ceguera, en su odiosidad hacia la gente de izquierda, no lo ven. Y lo están construyendo ellos. Una legitimación futura para que la violencia sea forma de resolver la controversia en el país, que no debiera ser, la verdad. Y la izquierda ha hecho una autocrítica sobre esa materia. Sí, Pamela, a propósito de eso último que menciona Germán, porque efectivamente cuando uno escucha declaraciones por parte de dirigentes de la derecha, pareciera que efectivamente están pensando en el 11, pero no en el 12 de septiembre, y eso es algo que, bueno, el Partido Republicano lo ha hecho siempre, pero nuevamente el rol de Chile Vamos, porque efectivamente es el sector al cual se emplaza respecto de tener una actitud distinta de los que hasta ahora están siendo sus pares en la coalición. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo creo que, yo creo que acá hay un tema, se nos mezclan cosas además con este año de conmemoración. Por una parte, la inacción del gobierno del año pasado, por ejemplo, con respecto al tema constitucional, después este otro nuevo proceso constituyente, todo este marco de como ese cambio profundo que se requería, digamos, y que en el fondo lamentablemente el gobierno como que se dejó estar, y siento que ahí en ese dejar estar a raíz de esperar una nueva constitución implicó abandonar cierto relato, y eso también se traspasa, digamos, a esta conmemoración de los 50 años, ese no relato, digamos, con respecto a este tema. Y también creo que es un tema generacional, ¿ah? O sea, con respecto a que son generaciones más jóvenes que probablemente no les tocó ni una colita, digamos, de la dictadura tampoco. Entonces también hay una cuestión ahí que me da la impresión de que esa falta de relato, la persona que se hacía a cargo del acto, por ejemplo, que después tuvo que salir porque no era de agrado, digamos, de otros sectores. O sea, yo creo que ahí hay un tema de que falta, me da la impresión de que falta esa conversación con las fuerzas políticas de haber dicho qué es lo que vamos a hacer, digamos, con respecto a esta fecha. Y yo creo que acá el mensaje que debiera haberse colocado además es que nunca el quiebre institucional va a ser una salida, digamos, próspera o buena, porque el costo es altísimo. Sí, tenemos algunos problemas ahí de conexión con Pamela. O sea, nos falló la conexión. ¿Volviste, Pamela? Te habías quedado congelado unos segundos. ¿Volví? Sí, ahí ya te tenemos de vuelta. Entonces, nosotros todavía vivimos el tema de la dictadura con respecto a la constitución que tenemos. Se construyó, digamos, la dictadura. Todavía no podemos derribar, o sea, todavía ese brazo cruza, digamos. Entonces, yo creo que acá era un momento de hacer la reflexión con respecto al sistema democrático. ¿Por qué la democracia es importante? Me da la impresión de que la gente no lo está entendiendo. Y eso es porque las cosas se dan por hecho. Y las cosas no pueden darse por hecho. Necesitamos educarnos en que la democracia es un sistema que no es fácil de sostener, porque implica
poner de acuerdo a pensamientos diferentes. Pero es el sistema donde podemos vivir con prosperidad. Entonces, en ese sentido, creo que el relato debiera haber ido por lo menos, al menos por ahí, con respecto a que esto no puede volverse a repetir nunca. Entonces, yo creo que ahí faltó con fuerza, digamos, me da la impresión que faltó fuerza en ese relato, y obviamente el estallido social y los procesos constituyentes que se han estado lamentablemente caldean mucho más los ánimos, y obviamente tenemos una derecha además que no quiere construir, me da la impresión, desde esos lugares, sino que pretende construir desde un lugar que es la odiosidad en algunos aspectos y el negacionismo. No digo que todas las fuerzas de derecha, obviamente, pero como insisto, la derecha tradicional no está colocando ese dique de contención a un sector que está hablando en mayoritariamente aberraciones y provocaciones que son innecesarias. Sí, bueno, el ambiente está bien crispado y no quiero abrir el flanco del proceso constituyente porque quizás podríamos estar mucho rato hablando de aquello, sino que quiero llevarlos a un tema que mencionaba muy a la pasada Pamela, del proyecto Anti-Thomas, como se ha llamado, ¿no? Que ha sido cuestionado no solamente por el oficialismo, ¿no? Sino que ha tenido también ahí posiciones encontradas en el propio oficialismo. De hecho, ayer se estaba votando en particular y hubo algunas indicaciones del gobierno que no fueron respaldadas por parlamentarios oficialistas. Bueno, ahí se generó toda una discusión, pero quizás lo que más preocupa es esta indicación que fue aprobada de la autotutela, que lo hablaba más temprano Claudio y Juanita con el diputado Radjet. ¿Cómo ven esto? Porque puede parecer que se abre una puerta o una ventanita para la justicia por sus propias manos, ¿no? Es complejo si uno ve... Bueno, el diputado decía que esto está bien acotado, está bien regulado, o sea, ¿no? En realidad como que el diputado tampoco lo tenía muy claro, como que señalaba que no, sí, acá esto es claro, son temas que se tienen que ver, pero esperemos a ver lo que dice el Senado, como que ni ellos tampoco tenían mucha claridad respecto de cómo iba a funcionar esta autotutela, ni cuáles iban a ser los límites finalmente. Sí, pues el tema de la legítima defensa privilegiada, en este caso, abre un camino que es bien complejo y es probable que se apruebe en el Senado. Hoy día se vota en el Senado y es probable que se apruebe. Germán, tú como, además, exministro del Interior, ¿cómo ves esta situación que podría generar una especie, la ministra todo ha dicho, ley de la selva, salvajismo? Si es que a mí me quitan algo, yo tengo la capacidad de ir con palos y quizás con algún otro tipo de arma de defensa para restituir lo que es mío, ¿no? Es una señal compleja que se da, ¿no? Muy compleja y muy peligrosa, de verdad. Yo creo que se abren caminos ahí que después vamos a lamentar, porque, bueno, de partida, si los propios parlamentarios, y varios de ellos lo he escuchado también, no tienen muy claro las consecuencias de una ley como esta, estamos mal, ¿no? Y además, ¿no?, las normas después viene cómo se entienden y cómo se aplican. Y hay siempre una distancia, y si las normas son suficientemente claras y entran en terrenos muy complejos como esta ley, obviamente las posibilidades de que haya brutalidad y atrocidades van a ser muchísimas. Aquí sí puede dar curso a una cosa que hasta hoy día en el país no se ha dado de manera significativa, aunque yo creo que sí existen ciertas manifestaciones que son grupos civiles armados, ¿no es cierto?, como se ha dado en otros países, el caso de Colombia, que no tienen cómo erradicar, ¿no? Una vez que tú creas fuerzas paramilitares en el fondo de civiles, ¿cómo lo paras eso, ¿no? Claro, en algunos momentos esas fuerzas paramilitares son aliadas de los gobiernos, pero en otros momentos no lo son, y actúan como un factor bastante complejo desde el punto de vista de cómo se maneja la coerción en un Estado democrático. Entonces creo que aquí se están tomando medidas por parte del Congreso al aprobar esta ley, nuevamente buscando desde el punto de vista de la derecha soluciones de violencia a problemas que tienen raíces mucho más complejas y profundas, ¿no? Las tomas por algo se dan, y lo que uno tiene que hacer es ir a las raíces de los problemas y no recurrir a soluciones que finalmente son peores que la enfermedad. Entonces creo que ahí hay una irresponsabilidad política bastante importante,
también por parte de los sectores que no comparten esto, porque yo creo que han sido débiles, ¿no?, frente a aquello, ¿no? El gobierno ha hecho indicaciones, pero la verdad es que creo que el gobierno, lo han dicho por lo demás, creo que va a tener que recurrir al veto masivo, por así decir. Esto es muy peligroso para el futuro. Y después vamos a estar lamentando precisamente de que haya sucedido esto y lo demás allá. Entonces, no, en la situación que vive el país, donde yo creo que se está fragilizando el Estado desde el punto de vista del cumplimiento de sus funciones fundamentales, y una de ellas es el manejo de la coerción, por incapacidad de no resolver los problemas de fondo que producen este tipo de situaciones. Entonces creo que, ojo, hay que ir a los temas de fondo de la manera que hay que hacerlo, y no recurrir a soluciones que definitivamente vamos a estar lamentando, y que después hace muy difícil cambiar el curso de los acontecimientos una vez que ya se producen esos efectos. Entonces, yo diría que esto, bueno, da cuenta de las deformaciones que están existiendo en esta sociedad, que son bastante profundas, que da espacio al negacionismo, que da espacio a todas estas cosas, a la búsqueda de las soluciones por la vía violenta. Entonces yo me armo. Claro, si la justicia, si el Estado no me está cumpliendo a mí, yo busco formas de resolverlo yo. Entonces vamos cayendo en la justicia por mano propia, y aquí hay una ley que me está dando además la posibilidad de hacerlo. Entonces, peligroso. Sí, Pamela. Sí, o sea, yo creo que esto va muy en la lógica además de hacer justicia por tus propias manos y dar a mí me da la impresión de que ya quieren llegar, los republicanos están pensando, o esta extrema derecha, o en la sociedad del rifle. O sea, en el fondo, defensa propia a cualquier lugar, y esto en el fondo es tremendamente peligroso por lo que conlleva. O sea, veamos la sociedad norteamericana, el tema de los tiroteos en escuelas, o sea, es el reflejo de una sociedad que está bastante enferma. Entonces, a mí me da la impresión de que esta lógica de tensionar, además, tensiona, me refiero, a nuestra sociedad, el tema de sentir que no te llega el bienestar material que debiera haber, digamos, y que en el fondo por ese no bienestar material que no te llega, bueno, tienes derecho, digamos, a buscar tú con tus propias, por tus propias manos, digamos, la justicia, o digamos, el que el Estado no llegue, digamos, cuando hacen estas tomas y no saque a la gente. O sea, yo creo que aquí hay un tema que es tremendamente peligroso, y en el fondo civilización o barbarie. Ese es el tema. Yo creo que acá se tiene que poner freno a este tipo de medidas, porque son tremendamente populistas además. O sea, yo creo que acá hay un tema que el gobierno tiene que ponerle freno. Me imagino que tendrán que usar el veto presidencial. Ahora, el veto presidencial igual se discute en el Congreso, sí, y el Congreso lo aprueba o lo rechaza. Entonces también ahí tenemos un problema que no es tan tajante. Y bueno, el proyecto sí o sí va a ir al Tribunal Constitucional, pero yo espero, digamos, que prime la cordura, porque no podemos llegar a construir una sociedad en la cual estamos haciendo justicia con nuestras propias manos. O sea, es tremendamente peligroso, sobre todo porque esa justicia por las propias manos recae permanentemente en aquellas personas que son las más vulnerables, que no tienen posibilidad de llegar a la justicia. O sea, la verdad es que siempre la asimetría de la sociedad se va a manifestar desde este lugar también. Son los más pobres los que van a morir, son los más pobres, digamos, probablemente pueblo indígena. O sea, se entiende a lo que voy. O sea, yo creo que ahí hay un problema también en que la sociedad tiene una tremenda asimetría, y es un problema que se da además por la distribución del ingreso y todo lo que es como estructural en nuestro país. Sí, bueno, ayer el ministro Elizalde decía, nosotros no vamos a promulgar este gobierno, dando a entender que van a utilizar todas las herramientas que le otorga la ley. ¿Tú crees que pueda primar la cordura, Germán, en este contexto que estamos hablando, en este ánimo, en esta crispación, polarización, de llevar a los extremos muchas veces los discursos, las propuestas? ¿Tú ves que hay un ánimo de cordura en el Congreso? No veo mucho, sobre todo por parte de los sectores de la derecha extrema, pero también, como decía Pamela, la derecha más tradicional. Pero yo he dicho ya, esa derecha tradicional está mostrando también su verdadera alma, ¿no es cierto? Que por ser políticamente incorrecto no lo hizo antes, pero yo creo que la verdad es que no es que se dejen llevar por los republicanos, la verdad que en el fondo también comparten. Porque si no lo hicieran, sí habrían levantado un dique de contención frente a este extremismo de derecha. Entonces, si no lo han hecho,
la razón de votos es demasiado débil, como decir, bueno, es que voy a perder votación, que se en esa disputa. Creo que es demasiado débil como para justificar la conducta que esa derecha tradicional está teniendo. Yo creo que al final comparten, pero lo que resultaba políticamente incorrecto hacerlo, pero hoy día parece ser aceptable. Entonces, creo que estamos en momentos, claro, en momentos de crispación, producto de los 50 años, pero también producto de una polarización en la sociedad chilena. En la medida que no resolvemos nuestros problemas, sigue estando presente las razones del estallido social del 2019. Eso no se ha resuelto. Y mientras no resolvamos los problemas profundos de esta sociedad, y quienes gobiernan, todos quienes gobiernan, tanto gobierno como oposición, son gobernantes al final, ¿no? Cada uno en su rol, no toman en serio esto, el país va a pasar por momentos mucho más difíciles. Entonces, eso va a terminar repercutiendo en los que miran para el techo en este momento, pero son los responsables de que bastante estas cosas suceden, que es la oligarquía económico-financiera de este país, ¿no es cierto? Que pasa como piola colada en esto, pero tampoco, ¿no? Yo estaba conversando con un amigo del Banco Mundial, que trabajamos juntos en el Banco Mundial en algún momento, americano, que me decía, yo no entiendo cómo la derecha en Chile no entiende que si hay más justicia social, hay más paz social. Entonces, si la gente con el estallido y lo demás pedía eso, al final dignidad, justicia social, no pedía revolución, ni pedía violencia, nada. Lo que pedía era un trato un poquito más equilibrado. Entonces, mientras eso no hay disposición a hacerlo, las contradicciones profundas que existen en este país van a seguir existiendo, y las salidas que se empiezan a buscar son precisamente más bien destructivas de lo que hay que constructivas. Entonces, mientras no existe esa claridad y tenemos un gobierno extremadamente débil, que ni siquiera se da cuenta de su propia debilidad, que es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Porque cuando tú conversas con ellos es de una impermeabilidad, siquiera analizar cómo lo están haciendo. No, lo están haciendo fantástico, están cumpliendo. No, es una especie de insensibilidad con respecto a la conducción del país que a mí me preocupa profundamente, porque ya es un problema más que político, diría yo, desde ese punto de vista. Y en este contexto las cosas se agravan, desgraciadamente. Sí, una situación bastante compleja. Hay varios temas también que, por cierto, han generado este clima. Vamos a estar analizándolos en próximos paneles de conversación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, son las 9:30 minutos prácticamente. Germán, Pamela, agradecer que hayan estado con nosotros este día. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Y Montserrat, nosotros ya nos reencontramos mañana en un nuevo panel. Así es. Hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Siga junto a nosotros porque nos queda un bloque todavía por delante.